Santo octavo domingo después de Pentecostés, pudimos contemplar al Señor multiplicando el pan en favor de la multitud hambrienta que lo seguía para escucharlo, para recibir sus palabras, recibir la salvación, recibir la salud, recibir todos los bienes que por medio de la fe descubrían en Jesús. Siguiendo al Mesías, siguiendo a Jesús, ellos estaban convencidos que iban a recibir todo lo que necesitaban. De esta manera encontramos a una muchedumbre que, de acuerdo a lo que nos dice el Evangelio, eran 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Algunos lo calculan en 20.000 personas, 15.000 personas, lo que es ciertamente una muchedumbre en un sitio alejado donde no había qué comprar para comer, donde no había dónde procurarse el sustento. Sin embargo, estaban todos absortos en las palabras de Cristo que les daba la salvación. No podían separarse de Cristo. Era tal la fe que tenían en su corazón que no estaban haciendo cálculos humanos que hubieran parecido razonables, sino que estaban totalmente entregados en manos de aquel que les hablaba y los curaba, que les predicaba la venida del reino de Dios, que les enseñaba, los instruía y los consolaba. Es pues en favor de ellos que se hace esta multiplicación de los panes, y es en favor nuestro el que esta multiplicación fue puesta por escrito en el Santo Evangelio, para ilustrarnos cómo es el que confía verdaderamente en Cristo, cuáles son los bienes que recibe de Dios, y cómo nosotros debemos examinar nuestra fe para darnos cuenta si estamos como estos hambrientos y sedientos de verdad, que tenían por encima del apetito natural la apetencia de la vida eterna. Cristo les otorga el pan por medio de los apóstoles. Dios nos alimenta. La Santísima Trinidad viene a nosotros por medio de los sucesores de los apóstoles. Cristo les ordena a ellos que les dé de comer. Es pues un deber de los sucesores de los apóstoles el buscar a los hambrientos y sedientos de verdad que están junto a Cristo para darles el pan. Cristo les manda que se ocupen también de sus necesidades, y es por medio de esos sucesores de los apóstoles en que nosotros en la Iglesia también encontramos el remedio a nuestras verdaderas necesidades. Podemos acercarnos a Cristo de muchas maneras. Podemos acercarnos como el ciego de nacimiento, podemos acercarnos como aquel que pide la curación para otro, podemos acercarnos como un fariseo o un saduceo o un partidario de Herodes, a sueldo y para traicionar, con la esperanza puesta en otra riqueza, acercarnos a Cristo para perdernos tras otra riqueza. ¡Qué tentación tan grande es para nosotros que no tenemos a la persona visible de Cristo como lo tenían estos que recibieron la multiplicación de los panes! ¡Qué tentación tan grande es acercarse a Cristo para otra cosa! Acercarse a Cristo para conseguir un beneficio, acercarse a Cristo para conseguir oportunidades humanas, para conseguir una retribución a las pasiones, para conseguir algo que no es lo que da Cristo. Él remedia nuestro hambre cuando nuestro hambre principal es el hambre de Dios, el hambre de la salvación. Viene en nuestro auxilio cuando nosotros nos dejamos ayudar. Si no, por más vecinos que estemos, estamos perdidos. Por más vecinos que estemos y que procuremos externamente las cosas de la salvación, no somos más que unos herodianos a sueldo que buscan la perdición del mismo Cristo y así se pierden. Por eso, viendo a esta gente llena de fe, tan sencilla y tan humilde, tan pobre y desposeída, pero que tenía un solo hambre en prioridad, vemos como Dios sale al encuentro de su necesidad, se apiada de su hambre y a la vez confirma la fe, porque aquel que ve llena sus manos con el fruto de su esfuerzo puede dar gracias a Dios y también felicitarse a sí mismo. Pero aquel que por la fe permanece junto a Cristo,
y por un milagro extraordinario como es la multiplicación de los panes y los peces, ve llena sus manos, no deja de dar gracias a Dios por la fe y por las consecuencias de la fe. Y esta es otra cosa que hemos de evaluar en nuestra vida. Los frutos de la fe son claros y distintos. Al acercarnos a Cristo nos mejoramos. Al acercarnos a Cristo nos templamos. Al acercarnos a Cristo descubrimos nuestras faltas, no las del prójimo. Al acercarnos a Cristo con el hambre y la sed de la verdad, tenemos una sola preocupación, no cada vez más. Porque Él es el pan de la vida. Él es el que nos da la salvación, no solo en aquel tiempo, ni a modo de ilustración, o como un consuelo, solamente el consuelo de la fe, sino que es un fruto que puedo palpar en la vida de todos los días. Vivir con fe es vivir con las manos llenas de pescado y de pan multiplicado. Porque uno comienza a ver que en la vida cotidiana uno tiene mucho más que sus fatigas. Y es más, no tiene nada que le sobra. Y es más, siempre ha de estar primero esta primera necesidad y este primer hambre. Por eso cuando descubramos el amargo fruto de la codicia, cuando descubramos en nosotros el amargo fruto de la impureza, de la división, de la maledicencia, hemos de darnos cuenta que estamos por la senda equivocada, nos aproximamos físicamente a Cristo, pero para alejarnos espiritualmente de Él. Y estamos presas de fuerzas que no buscan nuestro bien. Cristo nos amonesta para nuestro bien, como el médico señala la enfermedad para la curación. Y Dios nos da el remedio para que alcancemos la verdadera salud. Por eso, queridos hermanos, permitamos, abramos nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos ilumine y reconozcamos nuestra llaga, para que reconozcamos nuestras necesidades verdaderas. Y así, dejándonos curar y alimentar, alcancemos la salvación, la única que nos puede dar aquel que nos hizo de la nada, nos da la fe, nos sostiene todos los días, nos reúne para poder honrarlo como se merece, nos llena de bienes, de pan y de pescado gratuito, y que solamente requiere de nosotros un amén, una gratitud de todo corazón y ser fieles al testimonio del Hijo de Dios venido en la carne. Que veamos en la Iglesia a los sucesores de los apóstoles y que al acercarnos a Cristo físicamente no lo hagamos solo con el cuerpo, sino que nos acerquemos con el espíritu contrito, hambriento y sediento de verdad. Amén. Cristo